Buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de hoy jueves 21 de octubre 2021. Por favor, obligatorio que activen las cámaras, por favor. Actívenme las cámaras, tengan la bondad. Bien, haga el favor, vamos activando las cámaras todos. Bien, son las 8 y apenas tenemos 5 estudiantes. Bien. Bien, vamos a poner una nota. Bien. Sandy, la cámara, por favor. Bien. Justin, las cámaras. Ya envié un mensaje, por favor, al ingresar activen las cámaras. Bien. Cabe recordarles que esta semana, semana 3, el día domingo a las 12 del día, tienen que, por grupo, enviar la tarea al compañero Justin. Y de manera simultánea, cada estudiante en forma individual tendrá que subirla a la plataforma. Bien. Vuelvo a hacer un recordatorio, puesto que eso ya se lo había planteado en clases anteriores. Bien, vamos a dar inicio a la clase. Justin, la cámara, por favor. Bien. Tenemos allí, entonces, habíamos quedado que estábamos estudiando sobre el problema, habíamos visto unos ejemplos del mismo, y les indicaba que la formulación del problema en términos de palabras debe ser bastante corto. Podemos observar que todas tienen dos palabras prácticamente, tienen dos palabras, podríamos adicionar unas dos o tres más, no más de 10. Por ejemplo, bajas calificaciones en gestión de proyectos, octavo a ingeniería de sistemas 2021-1. ¿Sí? Bajas ventas del almacén X eh, en, el mes de octubre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes tienen que formular y se van ayudando también para la cuestión de sus deberes. Por otro lado, también se le está allí compartiendo la forma correcta o incorrecta de cómo deben ustedes formular los proyectos. Cuando ustedes ponen la palabra hace falta, hay que desarrollar, es decir, demostrar el proyecto, ausencia de algo, no se cuenta, no hay, desde allí ya puedo darme cuenta que no está formulado de manera correcta un proyecto, perdón, un problema. ¿Sí? El problema es un momento de insatisfacción, es una situación negativa. Por ejemplo, alta afectación, ¿sí? O afectación de virus, deficiente procesos manuales, sistemas operativos, o sea, tengo que ponerle la cualidad de la afectación. ¿Qué pasa? Es una alta afectación de virus. De los procesos manuales, ¿qué falta? Es deficiente. De los sistemas operativos, es incompatible o están desactualizados. De la infraestructura tecnológica, que hay un déficit. De los mantenimientos, que no es suficiente o es insuficiente. Entonces, allí tenemos los ejemplos de cómo tienen que formular los problemas. Ya un poquito sistematizando el análisis del problema, ya no el problema, ahora tengo que combinar esa relación causal, es decir, en el centro del árbol, el problema central, que es el tronco, las causas, las raíces, y las ramas son los efectos. Lo he hecho de manera sencilla
Sin embargo, no lo presenten de esa forma. Lo estoy presentando por cuestiones didácticas académicas. Bien, primero identifico mi problema, que tengo afectación de virus en la FAXI, en el laboratorio 201, tanto en hardware como en software. ¿Por qué ha ocasionado esto? Se ocasiona o se produce por uso de archivos con virus informático, por revisión de páginas o archivos no confiables. ¿Eso qué me está ocasionando? Pérdida de información, me está ocasionando daño en el hardware y software. Adicionalmente, eso me trae como una finalidad problemática de conflicto de que los recursos y sistemas de gerencia de información, de gestión de información se están perdiendo. Entonces, vean la coherencia. Primero, una estructura escalonada del árbol y segundo, si sucede tal cosa, entonces aparece una consecuencia. Si hay esa consecuencia, ¿qué tengo al final como conflicto? Bien. Si hay preguntas, por favor, la pueden hacer a través del chat. Sin embargo, aquí se presentan otras características y dice que el problema es la causa de un conflicto o malestar. Sí, hay que identificarlo desde cuándo está ocurriendo y por qué es necesario realizar un proyecto para darle solución. En cambio, el conflicto es una situación de insatisfacción que ocurre. Hay que definir lo que sucede. Se debe determinar y además de escribir de una manera clara, objetiva, qué estoy observando, qué veo, qué he escuchado, qué he analizado. En ese sentido, el problema debe delimitárselo, debe acotárselo, debe ser concreto, debe ser identificable y se debe contar con información necesaria. Por ejemplo, si vamos donde el médico nos va previamente, la secretaria o la enfermera o su asistente nos ha tomado los signos vitales, es decir, presión, peso, estatura, nos ha preguntado la edad, nos ha hecho una historia clínica. Cuando vamos donde el doctor al consultorio, él ya tiene, si es que lo tiene de manera automatizada, ya lo tiene en el sistema. Ya sabe nuestro nombre, ya sabe nuestros datos básicos médicos. Y nos va a empezar a preguntar, cuéntame, ¿qué tienes? ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Qué sientes? ¿Por dónde es el dolor? ¿Qué malestar? ¿Es siempre? ¿Es de vez en cuando? ¿A qué hora? Por favor, acuéstese en el chailón para examinarlo. Y nos empieza a examinar con el estetoscopio, en el pecho, en el abdomen, en la parte baja del abdomen. Empieza a presionarnos para ver si sentimos dolor. Ya él empieza a darse cuenta qué es lo que se puede tener. Nos manda medicina, pero adicionalmente nos envía análisis de laboratorio. O nos envía medicina y dice que vaya a hacerse los análisis de laboratorio inmediatamente para tener una información más completa para poder diagnosticar y determinar una receta. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si vamos donde el cliente, un cliente nos llama y nos dice, verá, tengo tal problema con el internet, por ejemplo, entonces le preguntamos, ¿desde cuándo tiene el problema? ¿Cuál es el proveedor? ¿Qué ancho de banda tiene? ¿Cuántos usuarios tienen? ¿Tienen un wifi abierto? Vamos donde los técnicos y les preguntamos cómo está la infraestructura. ¿Qué te parece el proveedor? ¿Cree que el ancho de banda es suficiente para el número de usuarios que tiene? La cantidad de información de subida o de bajada con que cuenta. Todo eso le vamos preguntando. Una vez que le preguntamos, le decimos, ¿me permite ir a donde están los equipos? Empezamos a revisar en qué estado están los equipos, a cerciorarnos lo que nos dijo. Empezamos a ajustar manualmente los dispositivos, más que todo la entrada y salida donde está el router. Empezamos a darnos cuenta de pronto si tienen algún sistema de monitoreo para ver qué tipo de información manejan, porque a veces en los trabajos empiezan a manejar información que no es del trabajo.
Es la forma como yo tengo que empezar a indagar antes de formular un problema. Bien. Cuando estamos analizando el problema, no tenemos todavía por qué decir vamos a hacer un proyecto de implementación, vamos a hacer un proyecto de fortalecimiento, vamos a hacer un proyecto de mejoras. No. Yo lo que tengo que enunciarle es el problema. ¿Sí? El doctor no me puede decir, vamos a hacerte una operación, pero doctor, ¿por qué? ¿Qué tengo? Ni siquiera me ha dicho qué tengo. Recuerden que el problema es una situación negativa y pasa a ser el problema central. ¿Sí? Es decir, de entre todas las cosas, ustedes tienen que darse cuenta que hay algo que me está generando problemas, algo principal al que le vamos a llamar problema central. Y que ese problema debe estar causado por algo. Por lo tanto, cuando vayamos a describir un problema, tiene que representarme, tengo que describir una situación negativa de la realidad, no de algo que ya pasó hace 5 o 10 años atrás. ¿En qué área me está perjudicando? ¿Está perjudicando a toda la empresa? ¿Está perjudicando solamente al área de contabilidad, por ejemplo? Etcétera. En este momento me recuerdo algo. En la universidad, en estos días, los compañeros que están trabajando presencialmente han querido conectarse al wifi de la facultad. Está bien lento. Y me decía alguien, ¿y eso que todavía no hay alumnos? Entonces, ya empiecen a imaginarse qué tipo de problema tenemos. Cuando ya identifico el problema y sus causas, entonces tengo que empezar a armar un árbol, un diagrama. Ese árbol es una técnica que me permite identificar las relaciones causa-efecto determinadas a través de un ejemplo que ya lo vimos anteriormente. Bien. Entonces, ese problema yo tengo que describirlo con una tendencia específica y desde cuándo está ocurriendo. Bien. Ahí tenemos otros ejemplos del enunciado del problema central. Incremento de seguridad informática, reducida oportunidades de empleo, reducida inversión en sistemas de gestión, incremento de consumo no productivo, baja calidad de sistemas informáticos, etc. Bien. Aclaro, yo me he encontrado en otros semestres que a veces me ponen ejemplos, primero, dos causas, un problema, dos efectos. Segundo, me ponen con dos palabritas que no se entiende qué es. Por ejemplo, mala instalación. ¿De qué? Mala instalación de qué. Poco uso. ¿De qué? Y me ponen que está ocasionando, qué sé yo, equipos obsoletos. Consecuencias. Está dañado, no sirve. Así de sencillo. Por favor, esos trabajos tienen menos o la nota mínima de 2/10. Sí, por favor, ya ustedes están en octavo. Voy a exteriorizarles algo. Ya estoy sondeando a todos los cursos, específicamente a los de octavo de TI, ustedes y los de noveno. Noveno ya están haciendo tesis. Les doy clase a todos ustedes. Por eso estén atentos a las preguntas. ¿Sí? Por eso estén atentos a las preguntas. Justin, ¿me confirma cuántos alumnos tenemos, por favor, matriculados? Porque apenas tenemos 13 en línea. Un momento, profesor. De la lista que te di, por favor, de los grupos, ¿cuánto hay? 25, más de 20 hay, creo. 33. 33, no estamos ni al 50%. Bien, tomemos muy en cuenta la asistencia, Justin. ¿Eh? Bien, vamos a ver al final qué pasa. ¿Sí? Vamos a ver al final qué pasa. Me cuido mucho, tengo todas las evidencias de la información que se les da y no es justo que estemos cumpliendo unos cuantos y el resto no. Bueno, esperemos que no pase ningún problema y esperemos que asimismo puedan poder evidenciar en caso de que estén perdiendo el semestre, porque realmente sí es bien molestoso que si no iban a asistir a clase facilito, no se hubiesen matriculado. Es responsabilidad de los estudiantes cuando se matriculan a asistir a clase.
Bien, le decía, me empieza a preocupar porque ustedes ya estén en octavo, en 2 semestres más están afuera. Tienen que empezar a pensar, a actuar como profesionales. ¿Sí? Hago preguntas y por ahí se ponen nerviosos, no saben qué responder, o profesor, en este momento no se me viene nada a la mente. Cuando les he preguntado, usted, por ejemplo, ¿manejaría un carro, sí o no? No me dice ni sí ni no, simplemente que en ese momento no está listo para responder, ¿sí? Cuando estamos haciendo un ejemplo. Segunda situación, he visto temas de tesis, la gran mayoría de los temas de tesis, temas repetitivos que ya ustedes no tienen por qué hacerlo, es decir, están haciendo lo mismo, ¿sí? Están haciendo lo mismo, están haciendo páginas web, están haciendo análisis de páginas web, que ese análisis de páginas web ya viene de hace mucho tiempo, un mismo profesor haciéndolo desde hace unos 3, 4 años atrás, lo único que le cambia es la institución, nada más. Innovemos, creemos. Ayer tuve una clase interesante con primero, donde aparecían preguntas que ni ustedes que están en octavo lo hacen. ¿Sí? La tecnología, la ciencia ya está inventada, el agua tibia ya está inventada. Ya tenemos inventado el computador. Hagamos uso del computador, saquémosle provecho del computador. ¿Qué puedo hacer con eso? El Internet ya está inventado. ¿Qué puedo hacer con el computador y con el Internet? Ah, puedo hacer el Internet de las cosas. Muy bien. ¿Qué puedo monitorear? Hago un proyecto de Big Data, hago un proyecto de negocios, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que se pueden realizar. Quizás están pensando solamente en ir al campo profesional a trabajar como burócrata. Digo burócrata porque quieren trabajar cobrando por mes, no importa lo que les envíen a hacer. Ustedes son ingenieros, ustedes no son mensajeros, no son digitadores. El ingeniero se lo ha hecho para solucionar problemas, no para que sean operativos. Pero bueno, son sugerencias y ustedes son los que deciden. ¿Sí? Si quieren una mejor calidad de vida, deben tener aspiraciones y altas. La globalización está haciendo que todo sea más competitivo. En este instante que ustedes están matriculados más de 30 o 30, son 30 la competencia. Deben pensar en eso. Pónganse a ver los que ya están en el campo del ejercicio profesional. Quizás empiezan a desmotivarse porque dicen, hay muchos compañeros que no tienen trabajo. Es que no tienen que ir a buscar trabajo. Tienen que ofrecer los servicios profesionales. En estos tiempos de pandemia he visto que muchos colegas de ustedes han empezado a hacer aplicaciones móviles aprovechándose de la pandemia. Ha empezado a realizar sistemas de información para poder generar, no sé, una clase virtual, llevando un control, etcétera. Continuando entonces con la materia, tienen que empezar de entrada a definir el problema y sus soluciones. Sus soluciones. ¿Cómo? Ya habrán las formas. Hay un punto de partida y digo, bueno, ¿por dónde empiezo? Empiezo a generar una necesidad. Empiezo a generar una necesidad, es decir, una idea del problema, del proyecto, de la alternativa que tengo. ¿Cuáles son sus características y qué problema voy a solucionar? Es lo que tengo que preguntar. Me acordé ahorita de sexto, de noveno A. Ya tienen el tema de tesis. Les pregunté, ¿qué piensas solucionar con tu proyecto? No saben. ¿Qué piensan solucionar con tu proyecto? No saben. Voy a poner un ejemplo básico, sencillo. Se me metió la idea a la cabeza que tengo que hacer ejercicio, pero no tengo tiempo para ir al gimnasio. Pero sin embargo, hay la necesidad, entre comillas, de comprarme una máquina de hacer ejercicio. Voy al almacén, la compro, la llevo a la casa, en esos días muy entusiasmado, le digo porque me ha pasado y le pasa mucho. Y sucede que el primer día lo hizo, o los primeros días lo hizo, hoy en día esa máquina está abandonada. Ese proyecto implica que no me funcionó, no supe
no supe identificar bien la idea. A la final no debía haber comprado la máquina y simplemente utilizaba alguna aplicación que hay en el internet y me salía mucho más barata. Entonces, yo puedo decir, bueno, me he percatado que hay problemas para hacer pedidos y hacer entregas a domicilios, ¿sí? Me creo una aplicación móvil en Android, que es el dispositivo móvil que más tiene la gente, y voy a hacerlo para comidas rápidas, para entregas de comida rápida. Y se le da el nombre bonito delivery. Miren, ¿ve? Identifiqué el problema y ya tengo en mente cuál es el medio y a quiénes voy a identificar y empiezo esa aplicación a ponerla en la tienda. Otro ejemplo, me percato que en la ciudad X, en ciertas zonas, existe impacto ambiental, ¿sí? Entonces, yo digo, puedo hacer uso de las IoT o de la tecnología para monitorear la calidad del aire, la calidad del ruido, entre otras cosas. Por ejemplo, la Flavio Reyes era una zona residencial. Se supone tranquilidad, paz, armonía. Hoy en día se ha tornado en una zona turística, en una zona comercial, en donde hay ruido, no hay paz, entre otras cosas. Entonces, tenemos que allí, con este tipo de matriz, pueden haber muchas otras, pero yo se las facilito. De esta manera es como más lo recomiendo. Vamos ahora sí, ¿quiénes me van a dar información? Quienes me van a dar información serán los involucrados. Los involucrados son aquellas personas informantes claves que van a hacer que el proyecto cuente con información clara o simplemente se diga, estos involucrados que me van a permitir elaborar el árbol de problemas son los que me van a determinar, es el primer filtro de viabilidad. ¿Sí? Es decir, ¿se puede o no se puede? Ellos son los que prácticamente no me lo van a decir directamente, pero con los datos levantados yo ya puedo darme cuenta si se puede o no. El análisis involucrado, como ustedes ven en la imagen, sí, van a poner una barrera, una pared. Hay algunos que sí estén interesados, hay otros no les importa mucho. Pero en el proyecto yo debo hacer un consenso de todos ellos, que todos o la mayoría esté de acuerdo. Bien, previamente yo tengo que identificar quiénes son los involucrados. ¿Sí? Tengo que identificarlo. Para eso, una vez que lo identifico, tengo que preguntarles, indagarles, preferible hacerlo mediante un taller, también se lo puede hacer mediante encuestas, ver cuáles son sus necesidades, ver cuáles son sus expectativas y qué interés tienen en el proyecto. Bien. Estas personas, una vez que ya los identifico, empiezo a analizarlos. Otros le llaman análisis de los stakeholders o identificación de los stakeholders. Bien, este análisis es una herramienta que me permite elaborar estrategias, es decir, cómo llego donde ellos para poder ver qué es lo que quieren del proyecto, qué es lo que quieren del problema, cómo lo quieren solucionar. En este momento, por ejemplo, es conocido a nivel nacional que posiblemente va a haber un paro en los próximos días. Transportistas, los indígenas, los agricultores. Miren, ve, entonces ya tengo que identificarlo a los transportistas, a los agricultores y a los indígenas. De esos involucrados, ¿quiénes son los dirigentes? ¿Quiénes son los dirigentes? Y llamarlos al diálogo. Así sucede en los proyectos. Eso que están viendo ahorita a nivel nacional es un problema y que probablemente de una u otra forma, dialogando, pero buscando un mecanismo, por ejemplo, ¿cómo hago la sectorización para poder subsidiar el combustible? ¿Cómo sé cuáles son los transportistas?
entonces yo necesito tener un sistema, necesito tener una base de datos. Este análisis, ¿qué me permite? Me va a permitir explicar, dice, de manera simplificada, es decir, concreta, específica, lo que ellos requieren y de acuerdo a eso diseñar las estrategias. Hay autores, y que valga la redundancia y oportunidad para poder definir a los involucrados. Aquí tenemos 3. Dice que los involucrados también se los llaman stakeholders, son personas o grupos de personas que tienen interés a favor o en contra de un proyecto. Lo que sucede en la asamblea, rechazaron los proyectos de ley enviados por el gobierno porque tienen intereses a favor o tienen intereses en contra. O yo te apruebo si me das esto. Dice que pueden influir para que el proyecto sea un éxito o fracaso. Es lo que está sucediendo. Se están oponiendo y no están generando la aprobación de las leyes. Otro autor dice que son individuos, grupos, organizaciones que tienen un interés particular en el proyecto. Pueden movilizar recursos para afectar sus resultados de alguna forma. Son individuos, organizaciones que están activamente relacionados con el proyecto y tienen intereses que les pueden afectar de manera positiva o negativa los resultados de su ejecución. Bien, entonces hay que identificarlo de esa manera. Ellos me ayudan a evaluar en qué contexto voy a trabajar, cuáles son sus características para elaborar estrategias. Por eso se hace un análisis de involucrado. Bien. Los análisis de involucrado, si lo vemos gráficamente, ¿sí? Muchas veces quien va como líder o gerente del proyecto alardea de lo que es, de los títulos. ¿Sí? Alardea de sus títulos. Hola, ¿cómo está? Le dice, se me ocurre, no sé, es un campesino y él le dice, ingeniero. O sea, como sintiéndose algo mucho mayor. Se recomienda hacerlo en forma grupal. Haga trabajos de investigación en equipo. Es más trabajoso, es más complejo, pero haga, es lo recomendable. Ahí hay 7 diferencias, ¿sí? No hacer este diagnóstico tradicional, es lo que casi siempre se hace. Como quien dice, buscan al dueño del circo y no se preocupan los demás. Hay que hacerlo participativo, no esconder información, no hay por qué hacerlo. Tomar en cuenta a todos, hay que tomarlos en cuenta a todos. Mira, aquí en esta familia él solo está tomando en cuenta al jefe de familia. ¿Cómo hacerlo? Primero hay que identificarlos, perdón. Tengo que identificar a los involucrados, no todos. Imagínense 30 estudiantes. Identificación de los involucrados, 30 estudiantes de octavo de ingeniería en sistemas. Yo tengo que a la final decir, bueno, hagan una comisión de unos 4 o 5. Es más fácil tratar con ellos que con todos. Segundo, evaluarlos a cada uno. Evaluarlos a cada uno. Tercero, ver cuál es su posición, si está a favor o si está en contra. ¿Qué poder tiene? Es decir, ¿tiene bastante influencia? ¿Tiene poca influencia? ¿Cuál es su expectativa? ¿Sí? ¿Es grande, es mediana o baja? Interpretar los resultados en base al poder, expectativa y posición. Ver esa resultante para ver cómo va a participar él en el proyecto. Tengo que darle una representación gráfica con claridad, defino las estrategias y esa posición de acuerdo a los valores, porque después de tener un análisis cualitativo se me transforma en un análisis cuantitativo numérico, en donde esos números yo los transformo en cualidades, si están a favor, si están en contra o son indiferentes. Y se lo recopila en la siguiente matriz. Bien. Esta es la matriz. Perdón. Esta es la matriz de análisis de involucrado y de conflicto. Voy a tener un cuadro
de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Esta matriz ustedes ya la tienen en la tarea, ¿sí? Aquí en la columna número 1 van listando numéricamente los involucrados. En la columna 2 ponen quiénes son los involucrados, máximo en 4 palabras, no tienen por qué poner demasiadas palabras. Por ejemplo, presidente de la Junta Cantonal del recinto tal, del año tal y tal y tal. No, presidente cantonal, simplemente, o presidente del gremio de agricultores. Intereses, ¿qué interés tiene? Su interés es que se mejoren las ventas, mejorar ventas de arroz, mejorar precios del arroz. Problema percibido, bajos precios del quintal de arroz. Recursos, ¿qué tiene? Él tiene el poder dirigencial, mire, poder dirigencial, poder económico, poder político, etc. ¿Cómo le está afectando ese problema? Y aquí vemos la afectación. Nula 1, bajo 2, medio 3, alta 4 y muy alta 5. Fuerza o poder, ¿qué influencia tiene? Como es dirigente, va a tener 5, muy alta fuerza. Resultado, a ver, aquí dijimos, expectativa tiene 5, suponiendo. Fuerza 5, el resultado es 5 por 5, 25. 5 por 5, 25. Me voy a la tabla anterior y dice que si está entre 25 y 9, entonces él está a favor. Él está a favor. Bien, entonces allí tienen la explicación con lo que le acabo de explicar. Esto tienen que hacer como deber. No sé si es el deber número 1. ¿Sí? Luego tienen que empezar a segmentar desde dentro hacia afuera una especie de organigrama, ¿sí? Eso se llama un mapeo mental de los involucrados. En ese mapeo mental de los involucrados, ya identifico los que están a favor y los que están en contra, ¿sí? ¿Quiénes tienen bajo interés? ¿Quiénes tienen alto interés de los que apoyan? ¿Quiénes tienen bajo poder? ¿Quiénes tienen alto poder? Lo mismo hago para los que se oponen. Lo mismo hago para los que se oponen. Me preguntarán, ¿pero para qué hacemos esto? No solamente lo pueden hacer para un deber. Esto es producto de una consultoría que les puede costar, no costar a ustedes, les puede generar la oportunidad de ganarse $10,000, sí, $10,000, porque esto se hace en 3 meses, como $3,500 mensuales pagan. Lógicamente hay que hacer el trabajo de campo, hay que hacer talleres y emitir un informe. Yo lo he hecho. Con ese mapeo de actores, ya en general, yo ya me puedo dar cuenta, suponiendo este involucrado de aquí, voy a analizar solo este involucrado, ¿sí? Dice que tiene un interés intermedio y un poder alto, ya lo estoy identificando allí, ¿sí? Un interés intermedio y un poder alto. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera también tener identificado que los que apoyan y están en este cuadrante, es decir, que tienen bajo interés y un alto poder, se los llama simpatizantes. Los que están en este cuadrante se los llaman aliados, los de este cuadrante amigos y los que están de apoyo. A los que se oponen son los que presentan obstáculos, son los enemigos, son críticos o son adversarios. Entonces, yo tengo que buscar estrategias. Primero, vuelvo a hacer un checklist. Verifico que todos los involucrados han sido tomados en cuenta, que todos hayan dado su veredicto. Y además, hay muchos que no le dicen toda la verdad, ocultan información. Al momento de ocultar información, yo ya tengo que estar un poquito pila. Ojo, negociar, pero no coimar, no entremos en cuestiones de corrupción. Bien. Entonces, con eso empezamos a buscar estrategias, sí, tal como lo vemos en el jueguito del ajedrez. La estrategia es un plan. ¿Sí? La estrategia es un plan que me va a permitir resolver con éxito el problema y, lógicamente, el proyecto. Esta estrategia
me va a orientar cómo controlo a todos, me va a permitir que todos estén interesados y que todos estén a favor, me va a permitir que haya menos oposición. Entonces, yo necesito a los que apoyan, miren, ve, a los que apoyan, ¿qué necesito? Movilizarlos, lograrlos que tengan mayor interés, que mantengan su interés, que mantengan su apoyo, que mantengan siendo amigos. ¿Sí? Y logramos esto. ¿Sí? Que los que están apoyando lo traslademos como aliados, que los que son amigos o apoyen o sean aliados o sean simpatizantes, es decir, tratar de que todos sean aliados, ¿sí? Tratar de que todos sean aliados. Los que se oponen, tratar de que todos sean críticos, ¿sí? Y vamos a lograr una estrategia perfecta. Otra interrogante que quizá tengan en su cabeza, pero eso no me han dicho los profesores del área tecnológica, que lo del área tecnológica solo están enfocados en enseñarle a cómo se hace la solución, cómo se hace un software, cómo se hace un cableado estructurado, cómo hago una base de datos, etcétera, etcétera. Pero no se los ponen en el campo real. Estas explicaciones de la gestión de proyectos es una herramienta transversal que usted la va a necesitar en el momento que esté frente a frente con el cliente. Tiene que saber buscar y presentarse con el cliente. Sin embargo, es también bueno de manera general que los críticos, los obstáculos los pase al lado de los que apoyan y los enemigos, los adversarios, ya no sean enemigos ni adversarios, sino que sean obstáculos y críticos. Es decir, logro persuadirlos. Bien. Ahí tengo un ejemplo de análisis de involucrado. Igual en la plantilla del deber tienen uno también. En la plantilla tienen un deber completo. Un ejemplo. Bien. Ahora sí, ya puedo empezar a hacer el análisis de problema porque mis involucrados, mis informantes, ya sé quiénes son y también me han dado información pertinente que me puede servir para lo que yo requiero del proyecto, para solucionar el problema. Bien. Esto es clave. Con el problema, hasta el paso 3 es clave en el proyecto. ¿Sí? Si el problema fue mal concebido, si los informantes le dieron información falsa, todo lo que ustedes hagan de ahí en adelante va a ser un fracaso. ¿Sí? Va a ser un fracaso. Si el médico detectó mal la enfermedad, la receta va a ser peor y va a tener complicaciones. Muchos dicen, fue peor el remedio que la enfermedad. Bien, hasta el punto 3 es clave en los proyectos. Conozco muchos casos donde han tomado decisiones muy ligeras, muy rápidas, sin tener que analizar, y han empezado a trabajar en el proyecto y cuando ya están finalizando se dan cuenta que no era ese el problema. Han perdido tiempo, han perdido dinero. O simplemente cogieron el contrato y nunca les funcionó nada. Nunca les funcionó nada. Proyecto fracasado. Bien. ¿Por qué realizo el análisis de problema? Porque es necesario preparar un proyecto e identificar su sistematización a través de las causas y del efecto. El árbol de problema es una técnica, sí, es una técnica que me permite diagnosticar la situación presente y además voy a establecer las principales causas y efectos y las tengo que graficar a través de un diagrama. Las tengo que graficar a través de un diagrama. Esas técnicas de relación gráfica, matricial, causa-efecto, yo la puedo realizar a través de un sinnúmero de elementos en las que yo pueda realizar una matriz de marco lógico del árbol de problema a través de la matriz CDU o un diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Cualquiera de ellas es válida.
yo utilizo una combinación de todas. Bien. Esto me ayuda a diagnosticar la situación existente. Sin embargo, me ayuda a pensar. No significa que porque ya pongo el árbol de problemas todo está bien. Es decir, muchos ponen de título árbol de problemas y un grafiquito y dicen ya lo hice, está bien. Me he encontrado que está muy bonito, los colores, los diseños, pero su contenido no está bien. No hay coherencia. Se me van a generar el gráfico de la siguiente forma y nosotros tenemos, como ya lo habíamos visto, el tronco central es el árbol, las raíces son las causas y las ramas son los efectos. Las ramas son los efectos. Esta herramienta la puedo utilizar, la puedo hacer, perdón, este árbol lo puedo hacer con cualquier herramienta. Lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en Excel, lo puedo hacer en Visio, a través de la matriz IDIU o Ishikawa. Eso ya depende de ustedes. Única recomendación es que, por favor, los gráficos que generen, los árboles, las matrices que generen, sean legibles, sean claras. Hay algunos que tienen una resolución que no se alcanza a leer, se dificulta leer. Mucho cuidado en las tareas. Recomendaciones, miren, les estoy haciendo desde ya. Las letras, si el archivo me permite poner letra más grande, póngalo. Hay unos que ponen una letra tamaño 10 que en el momento que lo pasan a imagen ya casi ni se ve, solo se ven unas sombras. Una vez que usted ya defina qué herramienta va a utilizar y cuando utilice las herramientas, por favor, sepan cómo agrupar los cuadros, líneas, texto, para que puedan ser pegados como imagen, no sé la forma que ustedes decidan, pero que no se desconfigure. De tal manera que cuando uno vaya a abrir el archivo se pueda procesar. Tengo que analizar la situación y tengo que, en un máximo o mínimo de palabras, enunciar el problema, las causas, los efectos y consecuencias. Identifico cuál es el problema, establezco las técnicas, veo cómo se formula de una manera gráfica y me tendrá que aparecer en un gráfico de esta manera. Aquí lo único que hay que corregir en este gráfico es que tengan flechas hacia arriba aquí, ¿no? Bien. En este momento yo le he puesto esta flecha que me indica que la relación es de abajo hacia arriba. Causa, efecto. Hay que profundizar, analizar más que todo dentro de la parte profesional, laboral, no descuidarse de ningún detalle. Y se me va a generar, aquí sí ya tenemos un gráfico mucho más adecuado. Veamos ejemplos. Bien. Inicio siempre poniendo en el centro mi problema central. Miren, ve, 4 palabritas. Frecuentes accidentes de tránsito. Frecuentes accidentes de tránsito. Bien, las causas. Dice que puede ocasionarse por imprudencia de los conductores, puede ocasionarse porque los vehículos están en mal estado. ¿Por qué están en mal estado los vehículos? Porque están obsoletos y porque su mantenimiento no es adecuado. ¿Por qué más se puede ocasionar el accidente? Porque las calles están en mal estado. ¿Qué me ocasionan? Heridos, muertos, retrasos al trabajo, molestia, malestar con esa empresa, se pierde confianza. Hay una coherencia lógica de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Segunda cosa que quiero que se den cuenta, no hay muchas palabras, ¿sí? El que más palabras tiene, creo que tiene 7, no llega a 10, que es el de la pérdida de la confianza. ¿Sí? Es lo más recomendable. Bien, voy a salir un momentito y a buscarme un archivo donde tengo ejemplos, un ejemplo práctico que le hice ahora último. Voy a buscarlo. Bien, pero lo importante es que ustedes tienen que empezar a trabajar de esa manera. ¿Sí? Tienen que empezar a trabajar de esa manera.
Bien, ¿qué más tienen que hacer? Tienen que ponerse en que deben tener claros los conceptos. Yo no les digo que se los aprendan de memoria, pero sí les pido que los conceptos hay que irlos entendiendo. Los conceptos son fundamentales dentro del estudio particular de cada funcionario, de cada estudiante. En estas condiciones, es pertinente que ustedes ya vayan enfocándose y ojo, apréndanlo porque esto lo van a poner en práctica, en su tesis. El próximo semestre, apenas terminen este semestre, al finalizar el octavo semestre les van a dar un seminario de metodología de investigación en donde cada uno ya tiene que tener en mente qué va a hacer o les darán un tema y le van a decir que realicen alguno de estos aspectos de lo que estamos estudiando ahora. ¿Sí? De los aspectos que estamos estudiando ahora. Bien, ya estoy aquí cerca. Esto que les voy a compartir es un material nuevo, que lo he preparado para la ingeniería en TI. Ya no me dio oportunidad poderlo incluir en la asignatura acá con ustedes, pero sin embargo la estoy compartiendo. ¿Sí? La estoy compartiendo y va a quedar en las clases grabadas, ¿no? Ya las clases ya han sido subidas, se están subiendo de manera periódica. Bien. Pónganse entonces lo que le indico. El problema, en este caso lo he puesto de esta forma, ¿sí? Dice que una de las primeras cosas que tengo que identificar el problema como una situación negativa que está ocurriendo, a quiénes les afecta, cuál es el conflicto, el tiempo en que se da y en el sitio geográfico. Bien. Y aquí ya tengo un ejemplo. ¿Sí? Estoy identificando, me ha contratado la empresa Dylan de Guatemala, me ha contratado y me ha contratado, esta es una pymes y que se dedica a la importación y comercialización de artefactos sanitarios, de equipos sanitarios. ¿Sí? Es decir, de lavabo, de baño, toda esa cuestión, ¿no? Y se ha podido identificar que existe una administración inadecuada de los inventarios. Es decir, mi problema está en los inventarios. Dice que los registros de entrega-recepción se los realiza en Excel, el registro de los productos. ¿Sí? ¿Qué ocurre con eso? Que el manejo de los stocks de inventarios en esa área no es buena. No es buena. Están afectando a los clientes internos y externos. ¿Quiénes son los clientes internos? Son los usuarios del almacén, del área de inventarios, de contabilidad, de financiero, administración. Los externos, los clientes. ¿Qué conflicto me está ocasionando? Me está ocasionando un incumplimiento en la entrega de productos en los plazos acordados, es decir, retrasos. Me están ocasionando multas porque los contratos me lo estipulan así. El cliente no está conforme. Está afectando el desembolso de los recursos, es decir, el pago, los cobros. Y también la imagen de la empresa se está deteriorando. Por lo tanto, actualmente existe una difícil generación de información fidedigna y oportuna para la planificación y toma de decisiones, especialmente en atención a los clientes, y el más perjudicado es el área financiera en su departamento de inventario. Miren, ve cómo se ha sistematizado. Miren cómo lo hemos sistematizado. Cuando yo digo sistematice el problema, yo puedo utilizar este ejemplo y lo hago de esta forma. Sí, lo hago de esta forma. Esto es una memoria de una sistematización de un proyecto, de un problema. Bien, voy a pasarme, eso ya lo vimos. También quiero llegar a otra cosa. También ya vimos.
Ya vimos. Bien. Esto no lo tienen ustedes allá. Veamos. Este es un ejemplo, ejemplo 3.1, es un ejemplo inédito, propio, no lo he copiado en ningún lado. O sea, otra de las novedades que he presentado, que estoy presentando en TI. ¿Sí? Si yo aplico la matriz IDIU, significa que para determinar mi problema, yo necesito encontrar las categorías o variables, necesito establecer las dimensiones que son las causas, los instrumentos, cómo voy a conseguir la información y dónde lo voy a conseguir. Bien. Digo que para esa problemática yo tengo que analizar los factores técnicos, operativos, la parte socioeconómica y la parte legal normativa de los sistemas de gestión de la información. Me estoy dando cuenta que hay sustracción de herramientas internas que se emplean en la empresa. Me estoy dando cuenta que hay un uso de software comprometido de SolarWinds. Miren, ojo, esto tiene, miren, lo hice este análisis, desde luego, investigando de los años 2018 a 2020 y de lo que ya sucedió hace 2 semanas con el Banco del Pichinche. Es más o menos lo que me está sucediendo. Se pudo identificar que hay ataques cibernéticos, no hay suficiente o el presupuesto es insuficiente, altos volúmenes de correo no deseados, la conectividad insegura para el uso de la IoT, hay ataques de ransomware, inseguridad en las contraseñas, ataques de phishing, insuficiente cultura de seguridad en los usuarios. ¿Cómo voy a conseguir esa información? A través de la observación, viendo, monitoreando, evaluando base de datos, monitoreando el tránsito tecnológico dentro de la red, seguridades, etcétera. ¿Dónde? En cualquier institución. Yo en este momento estoy poniendo en gobiernos, sí, en cualquier gobierno. Bien. Antes de seguir adelante, ¿por qué me gusta utilizar esta técnica? Porque con las dimensiones yo tengo aquí elementos para sacar preguntas de encuesta. Por ejemplo, porque muchas veces dicen, ¿cuántas preguntas pongo en la encuesta? Pongo 5, pongo 10, las que sean necesarias. Por ejemplo, y se recomienda utilizar la escala de Likert, es decir, poner preguntas cerradas de la siguiente forma. Sobre sustracción de herramientas internas. ¿Existe la sustracción de herramientas internas? Voy a poner en alto porcentaje, en medio porcentaje, en bajo porcentaje o simplemente no se utiliza. ¿Con qué frecuencia se realiza la sustracción de herramientas? Miren, de esa misma dimensión ya estoy sacando 2 preguntas. Y así podría seguir analizando. Miren, he partido de la matriz IDIU y ahora se me transforma en el árbol de problemas. Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades. Bien, miren, ve, tengo aquí mis categorías. Tengo mis categorías y están aquí. Están como un subtítulo abajo del problema. Mi problema central, incremento de los índices de incidencias de ciberseguridad en las empresas en el año 2020. Y lo hice específicamente en el SolarWinds, FireEye, que son empresas internacionales. Eso sucedió 2020. Las causas son las dimensiones. Todas las dimensiones que yo puse en la matriz las he transcrito aquí abajo. Sí, han sido transcritas. Las consecuencias, lógicamente, ya no están en la matriz, pero es sentido común. ¿Qué me está ocasionando los índices de incidencias? Pruebas de penetración en esas compañías, robo de información, impedimento para acceder a sistemas o archivos. O sea, muchos queríamos entrar a la plataforma y no podíamos. Los dispositivos desprotegidos de teletrabajo en un 37%, filtración de contraseñas o están expuestas, pérdida de información de la persona y la empresa, y podría enumerar muchas más. Árbol de problemas. Bien.
tiene que ver con hemos, como quien dice, tomado la posta de la explicación de las láminas nuestras y tomándome esta parte nueva que he incorporado, lo he hecho con un ejemplo tecnológico. Y quiero llegar a lo siguiente, estoy en el problema, ya sé cuál es el problema, lo he sistematizado en esta matriz. Ahora me voy al árbol de objetivos, no se olviden del ejemplo del problema. Primero, los objetivos, ahora tenemos que pasar de una situación negativa, no deseada, que me causa molestia, a una situación positiva, deseada, que me mejora causas de satisfacción, que me mejora en este momento una motivación de seguir adelante. El problema es el presente y el objetivo, lo que quiero lograr es a futuro. Bien. El análisis de problema también es una técnica, perdón, de objetivos también es una técnica, pero me permite buscar soluciones de bienestar, de conformidad, de satisfacción, partiendo de un problema, una situación presente o estado negativo. Es decir, después de tener un malestar con una relación causa-efecto, yo quiero tener una solución a través de una relación medio-fin, es decir, ¿con qué voy a lograr esa mejora? ¿Con qué voy a lograr esa mejora? Bien. En el ejemplo que habíamos visto inicial, ¿qué pasa con las calificaciones bajas? Yo las quiero mejorar, las quiero incrementar. ¿Qué pasaba con las ventas que estaban bajas? Las quiero mejorar o incrementar. Lo mismo, incrementar o que el peso esté adecuado, mejorar o incrementar el servicio per cápita. ¿Sí? Lo que está en azul es lo que yo tengo, es la cualidad del objetivo. Debe estar en un verbo en infinitivo, ir. Bien. Nosotros teníamos como problema afectación alta, ahora miren, ve, quiero disminuir la afectación, está el verbo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de, este es el medio, implementando políticas de uso. Cuando los procesos eran manuales, quiero mejorar los procesos. ¿Cómo? Automatizando las operaciones. Los sistemas operativos incompatibles, quiero actualizar los sistemas operativos. ¿Cómo? Mediante el convenio con Cedia, que me va a dar los sistemas operativos de manera gratuita por ser área académica. Si tengo un elevado déficit, quiero disminuirlo. ¿Cómo? Mediante clases híbridas. ¿Sí? Mediante clases híbridas. Si tengo insuficiente mantenimiento, quiero ahora ejecutar los mantenimientos suficientes. ¿Cómo? Implementando un plan de mantenimiento técnico. ¿Qué quiero lograr y cómo lo quiero lograr? Jóvenes, más claro no puedo ser. Esto no lo encuentran en ningún texto, tal como lo están viendo ahora. Se los doy garantizado y lo afirmo. El árbol de problemas que teníamos en láminas anteriores, ahora ya lo tengo, miren, ve, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, asegurar, mantener, lograr. Pocas palabras, bastante claro, bastante práctico. Aquí tengo otro ejemplo. Problema central, elevado índice de afectación. Mi objetivo general, que es la antítesis del problema principal, en cambio yo quiero reducirlo. ¿Sí? Causa 1, malos hábitos, yo la quiero mejorar. Causa 2, insuficiente cultura, la quiero incrementar. Causa 3, ineficiente sistema, lo quiero mejorar. Causa 4, uso desmedido, quiero utilizar. Miren, ve, verbos, es decir, como una especie de antítesis. Y quiero llegar a este ejemplo que era el que más me interesaba. Este es el árbol de objetivos, utilizando la matriz IDIU, que lo vimos anteriormente. Bien. Miren que teníamos, vamos con el problema central. Tengo remarcado en amarillo, en verde, perdón, todo lo que quiero mejorar. Y tengo remarcado en amarillo cómo lo voy a hacer.
Reitero, lo subrayado en verde, ¿qué quiero hacer? Y lo subrayado en amarillo, ¿cómo lo quiero hacer? Bien. Quiero reducir o eliminar los índices de incidentes de ciberseguridad. A nivel técnico, ¿con qué medio? Quiero controlar la sustracción de herramientas mediante fortalecimiento de herramientas de comunicación interna. Quiero regular el uso de software mediante normativas. Quiero controlar los ataques mediante backups. Quiero asignar suficiente presupuesto para la seguridad mediante financiamiento sostenible. Quiero limitar la recepción de email mediante el uso seguro de correo electrónico. Quiero incrementar el uso de IoT mediante la conectividad segura. Quiero controlar los ataques mediante la implantación de programas. Quiero controlar seguridad de contraseñas mediante la implementación de medidas de seguridad. Quiero controlar los ataques de phishing mediante la aplicación de métodos de protección contra phishing. El impacto de mejora, la consecuencia, reducir las pruebas de penetración, disminuir robos, controlar acceso, mejorar efectividad, contar con sistemas de gestión, limitar pérdidas. Jóvenes, igual esto va a estar grabado, lo pueden tomar y se pueden ayudar para las tareas. Miren, ve, aquí tenemos un árbol, hemos hecho un árbol de problemas y aquí tenemos un árbol de objetivos con varias causas, varios medios. ¿Sí? No lo hagan tan sencillo. Tan sencillo cuando me presentan así, me parece injusto que estando, ¿me ayudas, Justin? ¿Cuánto hay por equipo? ¿4 o 5? ¿O alguien que me pueda ayudar? ¿Cuántos estudiantes hay por grupo? 5. 5. Me parece injusto que me quieran poner un trabajo así nomás, así como este. Sí. De pronto está bien, pero lo peor es que aquí nomás le ponen 2 palabritas. 2 palabritas. Me parece la ley del menor esfuerzo, vagancia, poca objetividad e imagen casi profesional de ustedes, habiendo 5 integrantes. Tienen que evidenciar la participación de los integrantes. Al final de los deberes, hagan las capturas de pantalla necesarias y pónganlas. Eso también les ayuda a mejorar la calificación. Les ayuda a mejorar la calificación. En este momento, ya nosotros tenemos una nueva relación. El problema, relación causa-efecto, eso como resumen, y los objetivos, la relación medio-fines. La relación medio-fines. ¿Alguna pregunta? Voy a continuar con esto. Está más actualizado, ¿no? Pero igual la información anterior sí le sirve. Hay información de allá que le he cogido y la he mejorado. ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Vamos a ver, una vez que ya ahora sí sé, tengo claro mi problema, tengo claro lo que quiero hacer, ya está mucho más claro mi proyecto a dónde va. Entonces empiezo a definir estrategias. La estrategia también es una técnica para ver cómo voy a hacer las cosas, cómo voy a buscar la solución. Es decir, cómo voy a demostrar la viabilidad y la factibilidad del proyecto. Tal como está aquí este muñequito, este dibujito. ¿Qué hago? Tengo varias formas de hacerlo. ¿Cuál escojo? Tengo que escoger la mejor. ¿En función de qué? En función del árbol de objetivos, busco la más óptima. En función de lo que los involucrados me dijeron, de lo que quieren, que sea pertinente, que sea eficiente y que sea eficaz. Así tengo que buscar las soluciones. Bien, y miren cómo se me va a dar. Yo, suponiendo, vamos a hablar de los desarrollos de aplicaciones. Y digo, bueno, tengo 3 formas de hacerlo. De escritorio, tengo la forma de hacerlo de móvil o web. Entonces, ¿qué analizo de cada uno de ellos? Al menos estos parámetros de aquí. Analizo su parte técnica, analizo su parte financiera, su parte económica,
analizo el relevamiento institucional, la parte social o ambiental. Es decir, técnicamente veo si los recursos son compatibles, si los puedo reutilizar o no. Financieramente veo si los costos a invertir están a la mano del cliente. A nivel organizacional o económico, beneficios, rendimientos, si la empresa está en capacidad, participación ciudadana, los efectos, impactos que me puede estar generando el proyecto. Es decir, tengo que seleccionar la alternativa más flexible y adaptativa al problema identificado. Bien, aquí tenemos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos un ejemplo. Bien. Imaginémonos que yo tengo 3 alternativas. ¿Sí? 3 alternativas. Este es mi dato de entrada original. Dice que voy a analizar los costos de cada alternativa, los tiempos de diseño y desarrollo e implementación, los beneficios, los riesgos operativos, técnicos operativos, los impactos ambientales, el impacto de género y la viabilidad. Y digo que cada uno de ellos lo he ponderado desde 1 a 5. Los he ponderado de 1 a 5. 5 es muy importante el costo, medianamente importante el tiempo, altamente importante los beneficios, alto e importante los riesgos, mediano impacto ambiental, muy poco importante el impacto de género y muy alta la viabilidad. Esos son mis puntos de partida. Y empiezo a analizar cada uno de ellos. La alternativa 1 dice que, asimismo, en base a la ponderación que tenemos aquí en la parte de abajo, esa tablita, dice que en los costos es mediano, en los tiempos es mediano, los beneficios son altos, los riesgos altos, el impacto mediano, el impacto de género alto y la viabilidad alta. Luego saco una ponderación y multiplico el valor absoluto con la P. Aquí está, ¿ve? Valor absoluto con la P. 3 por 5, 15, 3 por 3, 9 y así sucesivamente y lleva una sumatoria 97. Lo mismo hago para la alternativa 2, lo mismo hago para la alternativa 3. ¿Cuál selecciono? Objetivamente, estoy haciendo un análisis minucioso. Probablemente se recomienda que no lo hagamos solo, hagamos con un equipo donde esté el desarrollador, donde esté el analista, donde esté el cliente, donde estén los involucrados o alguno de los involucrados. Y escojo la que mayor valor tiene. En este caso, la alternativa 1 es la que mayor valor tiene. Entonces, de todas las soluciones, esa es la que me sirve. Bien. Sin embargo, de acuerdo a los valores obtenidos, yo le voy poniendo a mis soluciones, a todas y cada una de ellas. ¿Sí? Numéricamente, en forma cuantitativa, ya me di cuenta que la alternativa 1 era la mejor y lo sigo corroborando. Bien. Entonces, una vez que ya digo esa es, perfecto, vamos a ver cuáles van a ser las actividades, cuáles van a ser las influencias, cuál es el modelo, cómo lo voy a especificar, cómo lo voy a hacer. Es decir, empiezo a planificar cómo voy a desarrollar. Una vez que lo planifico y lo desarrollo, digo, esta va a ser la forma de mi proyecto. Por ejemplo, en este ejemplo, que yo quiero reducir las enfermedades de ergonomía laboral, quiero hacer un programa de control, un programa de tratamiento y un programa de prevención. Y aquí abajo tengo los pasos de cómo hacerlo. Los pasos de cómo hacerlo. También es un ejemplo inédito. Bien. Entonces, ahora empiezo a analizar esa alternativa. De las 3, la alternativa 1 fue la mejor. Empiezo a ver, primero, voy a aclarar el término viabilidad. Viabilidad. ¿Cuántas formas teníamos en el ejemplo? 3, ¿verdad? 3 formas teníamos en el ejemplo. Aplicación móvil, aplicación de escritorio y aplicación en la web. Muy bien. De esas 3, ¿es posible solucionarlo? Sí, 3 formas. De la forma
¿qué hemos seleccionado? Tenemos que ver ahora la factibilidad. ¿Es posible hacerlo? ¿Sí o no? Aquí sí. No hay más opción. O se puede o no se puede. ¿Qué necesito hacer? Necesito que en mi proyecto yo tenga contemplados sistemas operativos, base de datos, lenguaje de programación, etcétera, etcétera. Debo tener claro. Dice que tengo que asociar la infraestructura básica. Tengo que asociarla, se recomienda. Generalmente quieren hacer comprar todo nuevo. Me encarece el proyecto. Vean lo que se tiene de hardware, comunicaciones y software básico. 3. Pese a ello, vean los servicios de valor agregado y la ingeniería aplicar. 4. Vean la infraestructura básica que tenemos. Generalmente desechan y quieren poner algo nuevo. Incrementan costos, más tiempo. Tienen que desmontar y tienen que montar lo nuevo. Lógicamente, si ya vemos que no me sirve absolutamente nada, pues desechen. No hay más opción. Y de sobremanera tomen en cuenta el producto final. ¿Qué quería el cliente para solucionar su problema? ¿Y qué le ofrezco yo? Y es algo habitual. Por favor, los modismos es muy significativo. Suelen utilizar ustedes terminologías que escuchan a cada rato. Tecnología de punta. Yo muchas veces le pregunto a alguno, ¿qué significa la tecnología de punta para ti? Tecnología de última generación. ¿De cuál generación? ¿De qué año me estás hablando? Acuérdese que la tecnología es dinámica. Mucho cuidado. Es muy común utilizarlo en los proyectos tecnológicos. En ese ejemplo, perdón, en esa parte de la viabilidad, ustedes deben tomar en cuenta, y voy a poner un ejemplo, que si hablo de laboratorio de TI de última generación, en lo que se tiene que ver a la infraestructura, dése en cuenta que sea compatible y acorde a lo que quiere el contexto, quiere el cliente. Caso contrario, va a terminar resultando lo que conocemos como elefante blanco. En otras palabras, le llaman gira, mono, o sea, de jirafa, que nadie lo utiliza. Y ya nos pasó. En la facultad, hace algunos años, implementamos un gran laboratorio de infraestructura, ¿sí? Para certificaciones de Cisco. Vayan a ver dónde está. Nadie lo usa, mejor dicho, casi nadie lo utilizó. Creo que solamente las pruebas, por ahí una que otra prácticas, y quedó botado. ¿Sí? Mucha atención. Es importante que consideren a uno de los involucrados, al jefe técnico administrativo, los técnicos, los operadores, vean las normativas y vean si los equipos van a ser suficientes para nosotros. Por lo tanto, el problema es que al laboratorio le falta prácticamente todo. Eso no sucedió con ese laboratorio. Por eso le digo, olvídense de los modismos. Seamos muy escepticismo, pongamos escepticismo, pongámosles ganas, soñemos despierto, pero sobre la realidad. ¿Cuál es la realidad? El contexto, la cultura del usuario y la parte económica. En los proyectos informáticos deben tener muy en cuenta algo. Cuando el sistema está desarrollándose, muchas veces me incluyen cosas adicionales, más equipamiento, más hardware, más software. Entonces deben empezar a enfocarse en los resultados del sistema de información que quiere el cliente. Caso contrario, les puede fracasar. Tienen que analizar
En cuanto a las actividades a desarrollar, el método a aplicar, los recursos, los costos, los tiempos. En los recursos, cuántas personas, qué materiales, qué costos directos, qué costos indirectos. Todo esto me va a generar la parte financiera del presupuesto, que es lo que el cliente le va a decir, ¿cuánto me va a costar el proyecto? Entonces, vuelvan a realizar un mapeo, revisar de todo lo que se tiene que hacer como viabilidad en cuanto a riesgos, entre otras cosas. Establecer la identificación y valoración de la respuesta, estar atento a los posibles riesgos que me pueden aparecer, pero démonos cuenta que esos riesgos sean flexibles, es decir, que sí me permitan buscarle solución. Si ya vemos que es un riesgo inminente, mejor no continúen, paralicen. Bien. En esa identificación del problema, en resumen, tienen que ver para poder socializar y hacer un mapeo de lo que están haciendo, si es posible o no es posible. Bien. Hasta allí vamos a dejar esto, porque esto ya es otra parte. Vamos a retomar nuestras láminas. ¿Sí? Vamos a retomar nuestras láminas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, por favor? Bien. Retomamos entonces nuestro material anterior y aquí tenemos otros ejemplos. Veamos la coherencia, por ejemplo, dice que se quiere mejorar la calidad de los servicios de salud. El problema en la matriz de Ishikawa, en cambio, lo vamos a ver en la flecha hacia la derecha. Dice que hay tiempos altos de espera, se están demorando mucho. Analiza el personal paramédico, los recursos materiales, la organización, los equipos, supervisores, el entorno y el personal. ¿Por qué se puede demorar? Porque dice que hay atraso en las consultas, porque los materiales o equipos están descompuestos, porque se entrega en forma atrasada las fichas, porque el personal es insuficiente, los buses que van hacia ese lugar son únicos, el personal abandona las actividades. Miren, todo tiene lógica. ¿Sí? No puede haber incoherencia. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Problema, camisas con defecto. ¿Qué analizo? La mano de obra, la máquina, los métodos y el material. ¿Sí? Dice que tengo personal con mano de obra no calificada, me generan camisas con defectos. Máquinas de costura defectuosa me generan camisas con defectos. Molde defectuoso me generan camisas con defectos. Hilos de mala calidad me generan camisas con defectos. Tienen su lógica. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Bien. Pueden también utilizar, ya lo hemos visto, categorizando, ya lo veíamos ahí, que son las dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones son las categorías, y generalmente se lo conoce como las 5M, mano de obra, materiales, medición, maquinaria y métodos. Si yo puedo poner aquí en la parte de abajo las categorías, tal como lo vimos en la matriz IDIU. ¿Sí? Tengo que hacer una contextualización macro, meso y micro, es decir, de la situación conflicto. No solamente tengo que hacerlo en ese momento. Ahí tengo otro ejemplo, ¿sí? Problema central, causas con la categorización de las M y los efectos. El problema podemos delimitarlo, en qué campo se lo realiza, en qué área, en qué aspecto, el tema, problema central. Ahí también hay otra forma de delimitarlo, ¿sí?
Podemos evaluar el problema de diferentes aspectos, ¿sí? Más que todo hay unos 10. Ustedes lo consideran, pueden determinar si está delimitado, pueden revisarlo si está delimitado, si está definido con claridad, si es evidente, si es concreto, si es relevante, si es original, si es contextual, si es flexible, si identifica los proyectos, si identifica las variables. Bien. Los objetivos, ya lo vimos en la otra presentación. Los verbos. ¿Sí? Lo que presentamos fue mucho más práctico, ¿no? Bien, prácticamente está aquí. Ahora, una vez que ya hemos analizado el árbol de problema y el árbol de objetivo, me aparece esta instancia. ¿Cuál es esta instancia? Esta columna de aquí. Bien. El propósito general me representa la antítesis del problema. ¿Sí? ¿Cómo voy a realizar o cómo voy a hacer la sumatoria del objetivo general, el propósito? Son los componentes o resultados, es decir, qué productos o servicios voy a generar. Las actividades, qué actividades tengo que hacer para esos productos o servicios. Y la finalidad es llamada también objetivo superior. ¿Cómo contribuirá el proyecto? ¿Fue exitoso? ¿No fue exitoso? Entonces, se me genera ahora algo que yo voy a llamar estructura analítica del proyecto. Es decir, a partir de la matriz, del árbol de objetivos, yo ya tengo un propósito, tengo un impacto, tengo componentes y tengo actividades. Es decir, yo puedo rearreglarla, reestructurarla y la transformo en una estructura analítica. Tengo que darme cuenta qué puedo reutilizar de la empresa. En este caso, en este proyecto, yo estoy reutilizando estos elementos. Puedo generar responsabilidad, de asignación de responsabilidades a todas las áreas. ¿Sí? Entonces, ya tengo allí una nueva relación. Bien. Esas estrategias que nosotros también ya la vimos, ¿sí? Ya la vimos en las láminas anteriores, para que nos permiten asimismo los parámetros. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver que mis involucrados estén de acuerdo y darme cuenta que el análisis lo hago siempre. ¿Sí? El análisis lo voy a hacer siempre. En este caso, va a durar durante el ciclo de vida. ¿Qué me tengo que dar cuenta? Que mi solución, ya les dije, sea pertinente, sea eficiente y sea eficaz. En caso contrario, no me va a servir. Tengo otro ejemplo. ¿Sí? Pueden revisar con detenimiento en el material, pero ya lo paso un poquito rápido porque ya lo expliqué en la lámina anterior, en la presentación anterior. Bien. Queridos alumnos, de esta manera, la preparación de los proyectos, de cómo empezar a hacerlo. Tienen ya ahorita material para hacer las tareas, al menos unas que otras. Árbol de problemas, árbol de objetivos, análisis de involucrados, el resumen creo que también se les está pidiendo, entre otras cosas. Ecuador es una nación de emprendedores, lamentablemente estamos viviendo momentos un poquito complicados políticamente, económicamente, en donde hay muchos intereses, pero depende de nosotros. Manabí es perseverante, Manta lo está demostrando con su progreso. Queridos alumnos, de mi parte, eso ha sido todo en la clase del día de hoy. Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase. Si hay dudas, por favor, háganlas. Si hay dudas, por favor, háganlas. Es momento de ocultar esa duda que ustedes puedan tener y de esta forma nosotros podamos continuar con el avance de la asignatura. Bien, ¿alguna pregunta, por favor?
¿Preguntas? Bien. Lamentable, 19 estudiantes. Pues bueno, vamos a tomar muy en cuenta, no hay justificación el por qué razón no se lo haga. Ya dije, si se matricularon, era responsabilidad de ustedes asistir a clase. Pero bueno, espero que no haya problemas al final, pero tomaré muy en cuenta todos estos aspectos. De mi parte, gracias por su atención, que tengan buenos días. No se olviden que al ingresar tienen que activar la cámara. Buenos días, bendiciones, pasen bien.